gracias que el Señor nos ha dado poder en el nombre de Jesús. Y dice, Señor, que tú nos enseñaste a orar en el nombre de Jesús, pero también nos enseñaste a vivir en el nombre de Jesús. Y queremos en esta mañana, Señor, exaltar tu nombre, darte gracias por tus maravillas y declarar, Señor, que estamos muy orgullosos de ti, que eres nuestro Señor. No nos avergonzamos de ti, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y queremos, oh Señor, decirte que tu nombre es majestuoso, tu nombre es hermoso y tu nombre está sobre todo principado, sobre todo dominio y sobre toda autoridad. Te damos gracias porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para sanar en el nombre de Jesús. Hay poder para salvar en el nombre de Jesús. Hay poder para cambiar atmósferas en el nombre de Jesús. Hay poder para cambiar matrimonios en el nombre de Jesús. Hay poder para cambiar familias en el nombre de Jesús. Hay poder para cambiar naciones en el nombre de Jesús. Hay poder para establecer el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús en el que nos reunimos. Donde dos o tres, donde dos o más estén congregados en mi nombre, dice que ahí estoy yo, dices tú, Señor. Y por eso, Padre Celestial, somos tu pueblo que se congrega en tu nombre. Y venimos a este lugar, Señor, a declarar cuán glorioso tu nombre es. Glorioso tu nombre es. El nombre de Jesús, mi majestuoso. Majestuoso es tu nombre. Nada se iguala. Majestuoso es tu nombre, no hay otro nombre. Majestuoso, majestuoso es tu nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es tu nombre, no hay otro. Otra vez, majestuoso es tu nombre. Es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Puede sentarse. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra y porque en tiempo de proclamarla pues lo hacemos con humildad en el corazón y siendo objetos y vasos y canales de bendición de Dios para traer la palabra de Dios a su vida. Si está usted acá en esta mañana es porque algo Dios tiene para decirle, algo Dios está por decirle. ¿Cuántos están expectantes de lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios en esta mañana? Dios habla ayer, hoy y por todos los siglos. Dice que la hierba y la flor se secan y se caen, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Escuchamos y vivimos en un mundo donde oímos muchas palabras. Y casi siempre, pues la gente que habla palabras bonitas, pues muchas veces se escucha y casi siempre, pues se hablan muchas palabras. Pero no todas las palabras que se dicen son ciertas. Pero sí podemos nosotros llegar a esta casa en esta mañana conscientes de que acá proclamamos no palabra de hombre, no palabras políticas. Acá proclamamos palabra de vida eterna, que es palabra de Dios. Esa que es verídica, esa que han pasado siglos, han pasado imperios, han pasado regímenes, han pasado líderes, han pasado muchas personas. Sus palabras han pasado, pero la palabra de Dios sigue viva. Porque se seca y se cae la flor, pero su palabra vive para siempre. Hemos hablado acerca de linaje escogido. Decíamos, estamos predicando esa serie durante el mes de febrero y parte del mes de marzo también estaremos predicando esa serie de que nosotros, ¿qué quiere decir cuando la palabra de Dios dice somos linaje escogido? El linaje es aquello que se establece en una familia que en lo cual hay sucesión, en lo cual el linaje es algo en lo cual, por ejemplo, las monarquías de la antigüedad, y que todavía existen algunas monarquías, existen todavía para darnos cuenta de qué cosa es un linaje. Para subirse en el trono de Inglaterra no puede decir simple y sencillamente Pancho Pérez porque llega y quiere ser rey de Inglaterra, pues Pancho Pérez le ponemos la corona. ¿Hay alguien aquí que se llama Pancho Pérez? Espero que no. Bueno, Pancho sí. Pancho sí. Miren ahí, le presento al rey de Inglaterra, ahí está.
King of England. Porque Pancho quiera ser rey de Inglaterra ahora, pues no va a ser rey, porque tiene que ser de un para ser rey. Asimismo, la palabra de Dios establece que nosotros somos linaje escogido. Déjame decirte, hay cosas que Dios tiene para tus hijos que no son para otros. Así que hay cosas que Dios tiene para tus hijos que no son para Pancho Pérez. Alabado sea Cristo, porque son cosas que pertenecen a un linaje. Si Cristo te salvó, eres linaje escogido. ¿Qué quiere decir que soy linaje escogido? Que en una iglesia que se reconozca como una iglesia lavada con la sangre de Cristo, es una iglesia que tiene generaciones que son linaje escogido. Y hemos hablado de las diferentes generaciones que pertenecen a ese linaje escogido, y veíamos como algunas palabras específicas. Decíamos la generación del Salmo 1, los niños, aquellos que tienen todavía la oportunidad de ser aquellos que no anden en camino de pecadores, ni se sienten en silla de escarnecedores, sino que se deleiten en la ley de Jehová. Generación del Salmo 1 es la palabra que predicamos sobre nuestros niños. Decíamos, la tribu de Judá es la palabra que predicamos sobre nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque fue la tribu que le tocó liderar al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel empezó a tener que tomar decisiones por sí mismo. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué. Ahora dice que el pueblo de Israel vino delante de Dios y dice, ¿a quién escogemos? ¿Qué haremos? Y dice que Dios le dijo, la tribu de Judá, que vaya primero. Ahí esos jóvenes que puedan escoger ese talante y que puedan decir los adolescentes, la adolescencia no es el tiempo donde yo me aparto de la casa de Dios. La adolescencia es el tiempo donde yo conquisto para el reino de los cielos. Ese es el linaje escogido de los adolescentes. Y decíamos el domingo pasado acerca de los hombres de fe, y predicábamos allí la palabra acerca de cómo esos hombres, ¿qué quiere decir ser un hombre de fe? Puede buscar los videos en las redes sociales y puede ver cuáles son las características de un hombre de fe, que no es cualquier hombre, sino a hombres hay muchos, pero hombres de fe son solamente los que marcan la diferencia en el reino de los cielos. Lo decíamos la semana pasada. Para llegar hoy a hablar acerca de los jóvenes, diga conmigo, ay, los jóvenes. Ay, los jóvenes. Yo tengo no uno, tengo dos, y se parecen cantidad. Yo no sé por qué será. Y la palabra que proclamábamos sobre ellos y que establecemos proféticamente sobre nuestros jóvenes no es otra que la tribu de Leví. Diga conmigo, la tribu de Leví. Y fíjese, vamos a ver, y en los próximos minutos usted va a ver cuál es la asignación levítica, no solamente para nuestros jóvenes, sino cuál es el ministerio levítico de todo el pueblo de Dios. ¿Qué nos va a decir la tribu de Leví? ¿Quién era esa tribu de Leví? ¿Y por qué hay palabra de Dios la cual es depositada específicamente en esta generación de jóvenes? Y no solamente depositada en esta generación, sino que yo voy a entender que quizás de que a pesar de que yo soy joven nada más de espíritu, porque ya lo único que me queda de joven es el espíritu, también hay palabra de Dios para mi vida. ¿Cuántos tienen el espíritu joven en esta mañana? Alabado sea Jesucristo. Joven de espíritu. Así que allí leemos la tribu de Leví, número 3, verso 9. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Aarón no era otra persona que el hermano de Moisés. Cuando se empezó a ordenar el pueblo de Dios, Aarón, el hermano de Moisés, Dios le dijo, tu hermano va a ser el que va a encabezar la orden de los sacerdotes. Y dicho sea de paso, ¿de qué tribu era Aarón? De la tribu de Leví. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente. Ay, diga conmigo, totalmente. Totalmente. Ahí es donde está el problema. Ay, Dios mío. Totalmente, ¿qué? Dedicados a mí. Es ahí donde está el problema. Hay gente que le gusta dedicarse a Dios. No es problema de falta de dedicación. A todos nos gusta dedicarnos a Dios. Pero quizás la palabra esa totalmente, por favor, si me la pudieran quitar de ahí. ¿Pueden borrarla de la pantalla? No, no la quiten. Es la edad más representada en los altares de la iglesia. Si usted mira el altar de esta iglesia, ¿quiénes son los más representados? Ahí, Félix tiene 15 años, ahí, joven. Junior, 18. Alberto, fíjate qué joven es Alberto, que todavía no le ha salido el pelo.
Jovencito. Jovencito. Es la etapa más representada en los altares de la iglesia. Si usted va a los altares de la iglesia, pues se ponen los jóvenes ahí en el altar de la iglesia. Los altares de la iglesia muchas veces no tienen problemas de participación, pero muchas veces los altares de la iglesia y las inconsistencias que hay en los altares de la iglesia, créanme que no estoy hablando de la nuestra, estamos hablando genéricamente de las iglesias. Lo que sucede en las iglesias, si usted ha estado en alguna más que en esta, se dará cuenta que es la misma historia. Los altares de la iglesia no tienen problema muchas veces de participación de los jóvenes, pero sí muchas veces tienen problema de consagración. Es ahí donde está el problema. Y es ahí donde Dios quiso decir. Es ahí donde Dios quiso decir. Y va a ver usted más adelante que hay un texto de la palabra de Dios que habla de la tribu de Leví y dice los que sean de 20 años en adelante. Dice que Dios está hablando gente que ministren totalmente consagrados a Él y que dicho sea de paso sean jóvenes. Y que dicho sea de paso sean jóvenes. Por consiguiente, las iglesias no tienen problema muchas veces de falta de adoración, sino que como que hay mucha participación, pero hay falta de consagración. La adoración muchas veces es estéril. ¿Sabe lo que es adoración estéril? Vaya al Amalie Arena, vaya al USF Sundome. Adoración estéril. Muy buena música, pero no cambia el corazón, pero no cambia la mente. Porque para que la música, la adoración traiga transformación, tiene que haber consagración. Totalmente. Totalmente. La palabra consagración es una palabra un poquito rara para los jóvenes. Porque culturalmente hablando, los vientos en el tiempo de la juventud soplan fuertes. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos delante del que ha visto nuestra vida por completo, ¿cuántos quisieran tomar ese pedacito de la juventud de la cinta y cortarlo? Porque hay algunas cosas en nuestra vida de las cuales no estemos muy orgullosos que hicimos dentro de nuestra juventud. ¿Sí o no? Porque los vientos de la juventud soplan fuertes. Soplan fuertes. ¿Por qué sopla muy fuerte? ¿Por qué es tan difícil para nuestra juventud consagrarse? Porque el diablo sabe cuán poderoso es un joven consagrado a Dios. Eso es letal. Eso es poderoso. La juventud es tenida como un periodo en el que alejarse de Dios es hasta normal. Es hasta normal. En vez de consagrarse a Dios. Lo he dicho otras veces. Participamos y uno de los problemas que tienen las iglesias mainline denominations, lo que se conocen las denominaciones principales en los países del primer mundo, especialmente en Europa, está sucediendo aquí en Estados Unidos también, es que hay un vacío generacional en las iglesias tradicionales. Hay niños, pasan la clase de confirmation y después que pasan la clase de confirmación cortan la soga. Ahí no me ves. Y regresan después a la iglesia, después que ya vienen con 2, 3, 4 matrimonios, hijos de no sé cuántos matrimonios, no sé cuántos trastornos, no sé cuántas necesidades de consejería, porque entonces los vientos se lo llevaron y lo que hicieron fue darles golpe contra las piedras de la vida. La triste realidad es que hablar de juventud y consagración, culturalmente hablando, es una contradicción. Y es triste, pero es así. La juventud es un periodo de consagrarse a los deseos y proyectos personales. Y créame que esa es la excusa que casi siempre un joven le da a los pastores. ¿Sí o no? No puedo porque tengo clases, no puedo porque tengo 2, 3, 4 trabajos. Porque entonces, ¿por qué? Porque ya tengo lo que tanto ansíe en la vida. ¿Sabe qué cosa es? La llave del carro, y al lado de la llave del carro, la llave de la casa. Y entonces no solamente tiene ese problema, sino que entonces se dan contradicciones en los hogares, se generan contradicciones en los hogares con los jóvenes, que hacen que los padres cristianos muchas veces optemos por la ley del menor esfuerzo. ¿Sabe cuál es la ley del menor esfuerzo? Dejarlos que hagan con su vida lo que quieran. Es la ley del menor esfuerzo. ¿Le suena suena familiar la ley del menor esfuerzo? O me parece que el domingo pasado en Hombres de Fe
hablamos de que la ley del menor esfuerzo no existe en el reino de los cielos. No sé si habrá cambiado, pero la última vez que yo revisé, la voluntad de Dios no se encuentra yendo a favor del viento, la voluntad de Dios se encuentra yendo en contra del viento. La voluntad de Dios no se encuentra haciendo lo que cae bien a la gente que no reconoce a Dios. La voluntad de Dios se va a encontrar haciendo lo que le cae bien a Dios, que en el 99.9% le va a caer mal a aquellos que no conocen a Dios. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios. Por eso el consejo del sabio, ahí está en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pastora, léamelo de nuevo como lo dice la Biblia. Después se lo voy a traducir yo, no al español, se lo voy a traducir después al cubano, que yo hablo cubano, ya tú sabes, ¿no? Aleluya. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aquí te lo traduzco al cubano bien claro, te lo voy a decir con acento así de puerco asado y todo. Acuérdate de quién vienes a tiempo, porque si no, serás infeliz toda tu vida. ¿Sabes lo que te acabé de leer? Eclesiastés 12:1 en la versión al cubano actual. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de quien vienes a tiempo, porque si no vas a ser infeliz toda la vida. Hay cosas que cuando somos jóvenes las podemos evitar. ¿A cuántos les gustaría darle rewind al casete de nuestra vida? Darle para atrás al casete para que cuando lleguemos ahí a la juventud no haber hecho cosas de las cuales hoy nos arrepentimos. Es decir, que la juventud todavía tiene la oportunidad. Papá que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, la juventud todavía tiene la oportunidad de hacer las cosas bien delante de Dios y evitarse dolores de cabeza después. Ir en contra de la corriente del mundo es hablar de la juventud como un tiempo de total consagración a Dios, en contra del viento. Un tiempo de total consagración a Dios por medio del servicio a Dios. ¿Y sabe cuál es el ejemplo más claro en la palabra de Dios de total consagración de la juventud en el servicio a Dios? No es otra que la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 22, los versos capítulo 23, perdón, los versos 24 al 27. Estos son los hijos de Leví en la familia de sus padres, jefes de las familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba. ¿De cuánto para arriba? De 20 años arriba. No sé si ya se dio cuenta que está hablando de los jóvenes, de la juventud en adelante. Los cuales trabajan en el ministerio de la casa de Jehová. Es decir, que desde jóvenes trabajan y están totalmente consagrados al ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Es la tribu que está formada por los descendientes de Leví, que fue el tercer hijo de Jacob. Hermanos, de entonces los otros 11 hermanos que juntamente a él formaron los patriarcas de las 12 tribus de Israel. La tribu de Leví era una de ellas. Es los que estaban consagrados al servicio en el tabernáculo primero. Cuando no había templo, había tabernáculo. ¿Qué cosa era el tabernáculo? Era una tienda que estaba destinada para que debajo de ella estuviera el arca del pacto. ¿Qué cosa era el arca del pacto? Era un cofre, era una caja muy bien diseñada, recubierta en oro, llevado por unas varas, las cuales podía ser solamente llevada por los levitas. Llevada, y dentro de esa caja, dentro de ese cofre, estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés con la ley del Éxodo.
con los 10 mandamientos. Ese era el tabernáculo. Y después que el tabernáculo ya como que estuvo un poquitico llevado de aquí para allá, hasta los filisteos se lo robaron y David tuvo que ir a rescatarlo. David dijo: se va a acabar este relajito que hay con el tabernáculo de Jehová, porque yo le voy a hacer una casa al arca del pacto. Y esa casa en el arca del pacto es lo que se llamó como el templo. Como el templo. Es decir, que ahí está las funciones de los levitas, en el tabernáculo y en el templo. Líderes sobresalientes de la tribu de Leví. Si no te has enterado, entérate hoy. Moisés era de la tribu de Leví, por supuesto era el hermano de Aarón, y ya dije que Aarón era de la tribu de Leví. A Miriam, aquella que danzó, que también encabeza el ministerio de danza de nuestra iglesia, se llama el ministerio ¿cómo? Miriam, la hermana de Moisés. Samuel, el profeta, el juez y también sacerdote. El profeta Ezequiel. Esdras era de la tribu de Leví. Malaquías era de la tribu de Leví. Todos esos nombres del Antiguo Testamento eran descendientes de la tribu de Leví. Si usted se encuentra algún judío por ahí, pregúntale de qué tribu eres, porque muchos de los partes de la idiosincrasia de los judíos hoy en día es poder saber de qué tribu, de cuál de las 12 tribus ellos descienden, y le pueden decir, quizás se encuentre con un familiar de Leví por ahí hoy en día. Es en la distribución de la tierra. Usted no va a encontrarse en los mapas que tiene su Biblia ningún mapa con un colorcito, una zona ahí que diga la tribu de Leví. ¿Sabe por qué? Porque a los levitas no se les asignó territorio, se les asignó ciudades. Habían ciudades que eran las ciudades de refugio, las ciudades donde había alguien que estaba huyendo porque había hecho algo no muy bueno. Y en esas ciudades de refugio iban a refugiarse. ¿Sabe quién estaban a cargo de esas ciudades? Los levitas. Por lo tanto, no se les asignó territorio, porque decía, la palabra de Dios lo dice, ellos no tienen tierra por herencia, porque Jehová es su herencia. ¿Cuáles son las funciones de los levitas? Mira, específicamente, Primera de Crónicas, capítulo 23, ahora los versos del 28 al 32. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová. Y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos de Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Ahora entiendo, yo no sé si usted entiende conmigo lo mismo, que el sabio, aquel que escribió Eclesiastés, cuando dijo, acuérdate de tu creador en los días de quizás tenía en mente aquellos jóvenes que estaban totalmente consagrados al servicio a Dios en el templo. Y se daba cuenta la diferencia que había dentro de todo el pueblo de Israel, la diferencia de estilo de vida, la diferencia de calidad de vida que existía entre aquellos que eran jóvenes levitas y los que eran jóvenes no levitas, y que se tomaban otras libertades. Y se daba cuenta de que aquellos que en su juventud escogían estar totalmente dedicados a Dios, tenían familias más estables, hijos más estables, vida más estable, eternidad más estable. Y por eso quizás el sabio está diciendo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan días en los cuales ya lo único que vas a tener que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador, y muchas veces vivir con las consecuencias de los errores que muchas veces cometimos cuando jóvenes.
¿Cuáles son las funciones levíticas del cristiano? Cada cristiano, y aquí voy a hablar, la palabra de Dios abre el espectro. Abre el espectro por completo y nos vamos a hablar ya no solamente de los jóvenes, sino cómo yo puedo entender que yo como cristiano, que de joven lo único que tengo es el espíritu ya, cómo hay una asignación levítica para mí. Así que ahora la palabra de Dios dice, esto no va solamente con los jóvenes, esto va con todas las generaciones. ¿Cuáles son las funciones levíticas? ¿Cuál es parte del ADN levítico que yo tengo que tener en mi espíritu como cristiano, independientemente de mi edad? Las funciones levíticas del cristiano, la primera función que tenía a cargo la tribu de Leví y que debe ser la función levítica de cada cristiano, escucha y diga conmigo, adoración. Es la primera función levítica del cristiano, la adoración. La adoración no es otra cosa que, se acuerda a lo que estaba estipulado en la palabra de Dios para la tribu de Leví. La tribu de Leví tenía que ocuparse de purificar cada instrumento y cada persona que iba a venir a adorar. ¿Sabía usted que a la entrada del tabernáculo, sabe qué es lo que había? Había un lavacro, había un lugar para lavarse. Y cuando la persona venía a adorar a Dios, ¿sabe quién estaba esperándolo allí? Un levita. Lo estaba esperando allí a la entrada del tabernáculo y le estaba diciendo, not that fast. Stand by, stop there, párate ahí, no tan rápido. Antes de adorar, purifícate. La función levítica del cristiano es que yo tengo que darme cuenta que parte de mi función es la adoración. Escuchaba orar hoy a Dayan y escuchaba que como parte de la oración decía, Señor, perdónanos. Venimos a adorarte, pero perdónanos por nuestros pecados. Perdóname por todo lo que he actuado, he pensado, he dicho que ha estado fuera de tus expectativas. ¿Por qué? Porque para que haya adoración debe haber purificación. Debe haber purificación de los instrumentos. Dice que los levitas tenían que lavar todos los instrumentos que eran utilizados para los ritos de adoración en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice que los levitas eran los responsables de supervisar que la gente se lavara en agua. Ay, dije agua. Sí, se lavara en agua para antes de entrar a orar. ¿Y sabe por qué dije de agua? Porque del rito del lavacro en la tradición levítica es que después Juan el Bautista toma el agua para que el agua sea el elemento del bautismo, del arrepentimiento de Juan. Juan no lo inventó. Juan Bautista lo que sabía muy bien, que para que una persona sea acepta delante de Dios debe pasar por la purificación. Y Juan decía, arrepiéntense, estás arrepentido, ven para acá, métete en el agua. Primero, bautismo, el agua, de ahí deviene. El segundo significado de la adoración en el sentido levítico para todo cristiano no solamente es la purificación, diga conmigo, ofrendas. Los levitas eran los que recibían las ofrendas. Las ofrendas no podía ser cualquier cosa, porque en el pueblo de Israel ellos leían muy bien la palabra de Dios y sabían muy bien lo que le pasó a Caín por no traer una ofrenda perfecta. Y sabían muy bien los levitas lo que le podía pasar a alguien del pueblo si la ofrenda que traía no era una ofrenda perfecta delante de Dios. Es decir, que los levitas eran los que se paraban a la entrada y decían, este macho cabrío que traes para ofertarlo a Dios tiene una pata partida, llévatelo. Así no funciona. ¿Qué es esa parte levítica que debo tener yo dentro como cristiano? Que debo saber que Dios espera de mí nunca menos de lo mejor. Dios espera de mí, el mínimo que Dios espera de mí es lo mejor que yo le pueda dar. Perfectos no somos.
Perfectos no somos, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Podemos nosotros aspirar a decirle: Señor, perfecto no soy, pero dentro de mi imperfección esto es lo mejor que yo sé hacer. Eso es lo que Dios espera. La parte levítica eran ofrendas que debían ser equitativas. Y aquí es donde está el problema. Ofrendas muchas veces equitativas. Y levanto esto porque es la única manera en que se ofrenda hoy en día. No se ofrenda de otra manera. En aquel entonces no se ofrendaba dinero porque no existía dinero. En aquel entonces se ofrendaba en especias. Y de acuerdo al estatus social que había una persona, Dios decía: no me importa el estatus social, no me importa tu estatus social, porque tu estatus social es lo que depende de la ofrenda. Si era una persona que tenía cierta posición, era una persona que debía traer no unas palomitas, era una persona que debía traer un carnero. Y si era una persona que tenía una posición social menor, era una persona que Dios decía: no traigas el carnero, trae unas palomitas de sacrificio. Es decir, que la ofrenda debe ser equitativa a lo que Dios me ha dado. Hay muchas veces darnos cuenta, el pastor no ve el depósito directo que tienes tú en tu trabajo, pero Dios sí lo ve. Y Dios sí está mirando qué por ciento de eso que Dios te está dando estás ofrendando. Ese es el ADN levítico que tengo yo adentro, el cual como cristiano debo yo vivir consciente de que el momento donde yo pongo mi ofrenda no es un problema en el cual está el pastor ni la iglesia, es Dios y yo. Es Dios y yo, y Dios sabe si esa ofrenda es equitativa verdaderamente o no. La tercera función de la adoración, como parte de la adoración, nosotros que la administración. Los levitas estaban para ministrar. Cada cristiano debe tener una parte de ministración dentro de sí. Esa ministración no debe ser mediocre, sino que estaba establecido, y a Caín le costó bien caro. Dios, como dijo, lo voy a decir desde el inicio, y le costó bien caro, y está bien recogido ahí en la palabra de Dios, porque la ministración de Caín fue ministración, pero no fue excelente. En otras palabras, el gran problema que Dios tuvo con Caín es el gran problema que yo no quiero tener con Dios. ¿Sabe cuál es? El gran problema que Dios tuvo con Caín. El gran problema que Dios tuvo con Caín era: mijo, te consagras más a tu trabajo, das lo mejor de ti en tu trabajo, y a Dios le traes parte de. ¿Y qué problema puedo tener yo hoy como cristiano si Dios sabe que yo, a la hora de ser puntual, soy más puntual en el trabajo que en la iglesia? A la hora de ofrendar y de trabajar para Dios, óigame, tenemos unos chats acá en la iglesia, los cuales los maestros están preparando cosas, y honro a la vida de los maestros que enseñan a sus hijos, porque si algo se preparan, hay muchos de ellos que se preparan para dar las clases mejor de lo que se preparan para el trabajo en que trabajan. ¿Sabe por qué? Porque Dios espera que lo que se dé a Él sea, diga conmigo, excelente. Excelente. Y yo no quiero tener con Dios el mismo problema que tuvo Caín. Dios mirando desde el cielo y diciendo: te esfuerzas más por cumplir en tu trabajo que en tus ofrendas. La tercera función de la adoración es la alabanza. Decía que los levitas debían ser aquellos que estuvieran a cargo de que la alabanza sea, diga conmigo, continua. La alabanza debía ser continua. Siempre debía existir alabanza. Como dice el salmista: tu alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué decía el salmista después? Perpetuamente te alabaré. Es decir, que cuando se habla de alabanza, no se habla del tiempo en el cual están los ministros acá adelante cantando. Cuando se habla de alabanza, se está hablando de aquello que debe ser algo 24/7. Que yo como cristiano, la parte levítica que llevo dentro, yo como cristiano, me inspire a mí a estar constantemente en una actitud de alabanza a Dios. Y así va a ver la gente. Juan Wesley, el fundador del metodismo, vio a un grupo de cristianos
A pesar de que él era sacerdote y tenía todos los títulos de la iglesia anglicana, estaba cruzando el medio del Atlántico y dice que el barco había una tormenta y en medio de esa tormenta había un grupo de cristianos moravians, había un grupo de cristianos moravos que dice que te tomaron muy en serio su ministerio levítico y en medio de la tormenta dice que estaban cantando alabanzas. ¿Qué te ven hacer los compañeros de trabajo cuando te pisan el dedo chiquito del pie? ¿A alguien le han pisado el dedo chiquito del pie? ¿Usted ha caminado descalzo alguna vez? Y sobre todo si usted está bailando con su esposo y su esposo no sabe bailar muy bien, le pisa el dedo chiquito. Y ahí eso mi esposa cuando bailábamos allá las danzas cuando danzábamos en las danzas de allá de los secundarios cuando éramos, pues decían, me pisan los pies, me estás pelando los zapatos. ¿A alguien le han pisado alguna vez el pie del dedo? El mundo está mirando a ver qué dices. Y dice el levita, es aquel que cuando le pisan el dedo chiquito del pie, alabado sea Cristo. Aleluya. Continuamente los sacrificios, parte de la adoración. Así que purificación, ofrenda, administración, alabanza, sacrificio, eso es adoración. Los sacrificios debían ser expiatorios. Y te voy a decir una diferenciación antes de Cristo. Y muchas veces vemos el antes de Cristo para las fechas nada más. 586 antes de Jesucristo, el año que cayó el imperio de Judá y que llegó el imperio de Babilonia, antes de Cristo. Después de Jesucristo, el siglo V, siglo IV, donde cayó el imperio romano a manos de las tribus bárbaras. Y vemos el antes de Cristo y el después de Cristo para las fechas. Te voy a decir para qué otra cosa sirve antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabes para cuál es? Que antes de Cristo había que sacrificar animales y el sacrificio, alguien tenía que morir. Llegó a Cristo y dijo, yo soy el Cordero perfecto, no tengo pecado, yo voy a morir para que no tenga más nadie que morir. Y a partir de ahí en adelante el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sacrificio qué? Vivo. Por lo tanto, mi relación con Dios no es para cuando los pastores Roberto y Amilay me hagan el funeral. Mi relación con Dios y mi sacrificio para Dios es cuando ahora. Por lo tanto, parte intrínseca de esa levítica que llevo dentro, de ese levítico que llevo dentro, debe ser yo saber en vida sacrificarme para Cristo. Venir el martes a la iglesia, ¿sabes qué cosa es eso? Sacrificio. Orar. Ay, pastor, a mí me encanta orar. Embuste. La oración es un sacrificio para Dios. Y todo lo que tú hagas para Dios, lo hagas en el Espíritu y lo hagas consciente y como ofrenda a Dios, aunque tu carne no quiera. En otras palabras, mientras estés en la carne, tu carne no va a querer agradar a Dios. Por tanto, todo lo que hagas para Dios va a ser un sacrificio vivo para Dios. La segunda función levítica del cristiano, y son tres, ya voy por la 2, no se desespere, yo sé que estoy interponiéndome entre usted y el almuerzo. La segunda función del cristiano es la administración. Diga conmigo, administrar. Casi siempre en la casa y en un matrimonio hay uno que es mejor administrador que el otro. O dígame si es en la mía nada más. La administración. En el parte de la administración, los levitas tenían que transportar el arca. Parte de la transportación del ministerio levítico era transportar el arca. Eran los levíticos los que tenían que tomar el arca del pacto con unas barras que tenían, las metían por unas argollas y dicen que las tomaban, las levantaban y dice que llevaban el arca. Diga conmigo, transportación.
¿Y sabes qué representaba el arca? El arca era símbolo de la presencia de Dios. Por tanto, ese levita que yo llevo dentro tiene que darse cuenta de que yo transporto la presencia de Dios en mi vida. De que dice Pablo, cuidadito, porque tu cuerpo ahora es el arca. Tu cuerpo ahora es el cofre. Tu cuerpo ahora es el templo del Espíritu de Dios. Por tanto, ese levita que llevo dentro tiene que estar consciente de que yo transporto la presencia de Dios. De que yo lo más preciado, ese levita que lleva en el pueblo de Israel, llevaba el arca y lo llevaban con cuidado. La llevaban con cuidado. Y yo tengo que aprender a llevar la presencia de Dios y cuidar, no meterme en nada que comprometa la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no es algo que está afuera, la presencia de Dios es algo que yo transporto dentro de mí. Ese es el levita que cada cristiano debe llevar dentro. La segunda función dentro de la administración era la protección. Y como parte de la protección, el levita es el que tenía que cerciorarse, asegurarse de que el arca del pacto no fuese profanada. Antiprofanación. Cuidado. Porque después llega Jesús y lo explica. Jesús actualiza este tema de la profanación muy bien. Y Jesús dice, cuidado, porque hoy la profanación no va a venir con una cara de lobo. La profanación va a venir en forma de lobos vestidos de ovejas. Y vestidito de ovejas viene, y cuando abres los ojos te das cuenta de que has profanado lo sagrado que Dios te dio. Jesús lo actualizó de otra manera, diciendo, cuidado, porque conjuntamente con el trigo crece cuidado, ahí está la protección. Pedirle, Señor, protégeme de lobos. No lobos que van a llegar con las orejitas, la cara negra y el rabito. No, el lobo que va a venir vestido de oveja. El lobo que va a venir vestido de oveja. El lobo que va a llegar y se te va a disfrazar de ministerio. El lobo que se te va a disfrazar de, muchas veces, de líder. El lobo que se te va a disfrazar muchas veces de cristiano. El lobo que se te va a disfrazar muchas veces, joven, cuidadito. El lobo que se te va a disfrazar muchas veces de la princesa azul o del príncipe azul. Y lo que estás comprando es un pasaje a la infelicidad. Cuidado, protección. El levita era el que tenía que revisar todas las cosas para cerciorarse que la presencia de Dios no fuese profanada. El sostenimiento era parte de la administración de los levitas. El sostenimiento era el uso de aquellas ofrendas que se traían para sostener la obra de Dios. La sostenibilidad del pueblo de Dios. La última vez que yo revisé, yo no sé usted, pero la última vez que yo revisé el bill de la electricidad en la casa pastoral, no decía cero. La corriente en este país cuesta. ¿Sí o no? ¿El agua es gratis? ¿Las utilidades son gratis? En el Antiguo Testamento tampoco. Y Dios decía, el pueblo es el responsable de sostener aquello que sostiene y que lleva la obra dentro del ministerio. El levita que lleva adentro debe ser aquel que esté siempre consciente de ir a los ministerios y de decir, ¿cómo puedo yo ayudar a sostener esas danzarinas que baten el espíritu aquí en medio de la alabanza? ¿Cómo puedo yo ayudar a sostener a esos maestros de niños? Pastor, dígame cómo ayudar, porque el levita que llevo dentro me llama a sostener la obra de Dios. Y la tercera función del levita, la tercera función levítica del cristiano es la enseñanza. Diga conmigo, enseñanza.
Y muchas veces nosotros crecemos con el canal mal sintonizado. Crecemos creyéndonos que la enseñanza es problema de los pastores. Para eso le pagan un salario a los pastores. La enseñanza es problema de los maestros. Para eso se ponen maestros, para que enseñen a mis hijos. Por eso muchas veces vamos y reclamamos a la escuela cuando los muchachos desaprueban, pero para que usted le paguen un salario. Mi hijo desaprovechó porque usted mal aprovechó el salario que le pagan. Si usted estuviera haciendo bien tu trabajo, mi hijo no hubiera reprobado. ¿Conoce usted? ¿Ha escuchado a alguien a veces decir eso? Cuidado, la enseñanza, porque la palabra de Dios establece que llevas dentro linaje levítico. ¿Y sabes qué cosa es el linaje levítico que llevas dentro? El linaje levítico que llevas dentro es decir que Dios a quien ve como maestro es a ti. A mí, Dios me ve como maestro. Porque el levita era el que se encargaba de garantizar que el pueblo estuviera bien enseñado en la ley de Dios. Eran los que se encargaban de que hubiera continuidad en la fe israelita. Eran los que se encargaban de enseñar más que conceptos. ¿Sabes lo que enseñaban los levitas? Los levitas enseñaban principios. ¿Y sabes cuáles son los principios? Los principios de tomar a un joven y decirle: te ves muy bien, estás muy lindo, todavía la piel no se te ha arrugado ni la panza te ha crecido. Todavía estás muy bien, te ves muy bien así. Mira esos músculos por allá y por acá, mira esos músculos, qué bien te ve y todas esas cosas. Pero te tengo una noticia: vienes de Dios y un día te vas a volver a ver cara a cara con Dios. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Te estoy hablando algo que se llaman principios existenciales. Y muchas veces los jóvenes de hoy en día saben mucho de teléfonos inteligentes, saben mucho de videojuegos, saben mucho de todas las cosas, pero existencialmente son totalmente iletrados. Iletrados porque lo tienen todo en los fingertips. Lo tienen todo en el teléfono. Si no está en el teléfono, no existe. Si no está en el teléfono, no existe. Y tantas veces Dios te dice: ese levita que llevas dentro, sácalo. Toca al que está al lado tuyo y dile: saca al levita maestro que llevas dentro. Toca al que está al lado tuyo y dile: saca al levita maestro ese que llevas dentro. Y enseña no conceptos, enseña principios existenciales. Nuestros jóvenes necesitan hoy saber no cuál es el último smartphone, sino saber para dónde van si Cristo se los lleva hoy. Eso es lo que necesitan saber nuestros jóvenes. Si hoy te toca la puerta, si hoy Dios dispone que te vas, ya sea por muerte natural o accidental, ¿para dónde va tu alma? Principios existenciales. ¿Y saben quién debe enseñar eso? No esperes que en la escuela se los vayan a enseñar. Para eso Dios te puso a ti, el levita que llevas dentro. Y finalmente, la enseñanza como parte del ministerio levítico no es otra cosa que establecer la medida. Y cuando usted ve los primeros libros de la Biblia, ¿cuáles son los primeros libros de la Biblia? Recuérdeme que se me olvidó. Esos primeros libros de la Biblia, si usted se lo pregunta a un israelita del Antiguo Testamento, va a decir: esa es la Torá. ¿Sabe qué cosa es la Torá? La Torá no es otra cosa que quiere decir la vara. ¿Sabe qué cosa era la vara? La vara era la medida. En otras palabras, la ley de Dios es la medida. Toda cosa que sea menos que eso está fuera de la voluntad de Dios. La ley de Dios, allí en los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sabes qué debemos enseñar a nuestros hijos? Enseñar a nuestros hijos a decirnos: mijo, Cristo no vino a suavizar la ley de Dios. Cristo vino a subir la varilla. Cristo vino a subir la medida. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y después de lo que dice Jesús, pero yo les digo, viene algo que era más exigente todavía
de lo que era en el Antiguo Testamento. El adulterio era solamente cuando un hombre cometía una relación con una mujer que no era la mujer de él. Jesús dijo, sube la varilla. Y Jesús dijo, no, hay muchos que no llegan a cometer eso en lo físico, pero el adulterio lo cometen y delante de Dios ya es pecado. El adulterio en la mente. Dios nuevamente sube la varilla. Levita, no le bajes la varilla a tus hijos. No le sabe lo que es bajar la varilla. No le quieras hacer, mi hijo. Dios dice, pero tómalo fácil, take it easy. Take it easy. Acuérdate que nosotros estamos viviendo no en el oíste que fue dicho. Tú y yo estamos viviendo hoy en el mas yo digo, lo cual es verdaderamente necesario enseñar. Traje algo para terminar, con esto cierro. Traje algo de la cocina de mi casa. Usted sabe que la cocina de mi casa, ahora después que llegó mi suegra, pues sí parece una cocina. Ya no es decorativa. Dicho sea de paso, como que ella es la que administra la cocina, ella fue la que me ayudó con esto. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo traje algo acá, el grupo de alabanza. El grupo de alabanza, pues ya he escuchado esto una vez ya. Hace quizás un par de años tuve esta representación con ellos. Pero si usted no es miembro del grupo de alabanza, si usted no es miembro del grupo de alabanza, lo voy a ver por primera vez. Acá tengo, ¿sabe lo que tengo acá conmigo? Tengo acá conmigo, ¿sabe qué cosa es esto? Una medida. Esta es la cuchara del azúcar. Hasta en mi casa es la cuchara del azúcar. Este es el pozuelo del azúcar. ¿Sabe qué hay acá adentro? Diabetes a pulso. Esto es pura diabetes lo que hay aquí. Eso es extracto de diabetes lo que hay adentro. Azúcar pura, fina, blanca. Y allá en mi casa, yo no sé en la suya, nosotros tenemos la costumbre de que para tomar el azúcar, nosotros tenemos una cuchara que es exclusivamente para el azúcar. Por lo tanto, esa cuchara está limpia, purificada. Porque si está sucia, ya no es dulce como la miel. Le cambia el sabor. Por lo tanto, esa cuchara tiene que estar ¿qué? Limpia. Con esta cuchara yo puedo también comer frijoles. Hay unos frijoles negros con bastantes sazones bien ricos que hace mi suegra. Aleluya. Estoy llorando por eso. Con esta cuchara yo puedo comer frijoles, pero no está bien. Porque si yo tomo esta cuchara, yo puedo comer frijoles con ella, pero después para ponerla en el azúcar, la meto allí en el azúcar, ¿qué tengo que hacer? Purificarla de nuevo. Tengo que purificarla de nuevo. Por lo tanto, para yo evitarme el dolor de cabeza, para yo evitarme tener que purificarme cada vez que entre por esa puerta, para yo evitar tener que pedir perdón por los mismos pecados todos los días, para yo evitar todo eso, yo esta cuchara, a pesar de que puedo comer frijoles con ella, no como frijoles con ella, porque la tengo totalmente consagrada para el azúcar. Aquí te va, aquí te va, aquí te va. No, esto se pone bueno ahora, espérate. Si yo mi vida la tengo metiéndola y sacándola en la iglesia, cada vez que venga me tengo que estar lavando. Me tengo que estar lavando. Y eso hace de que la gente vea la cuchara, pero no ve el azúcar. ¿Sabes qué es lo que sucede? Esta es la cuchara del azúcar de mi casa. Está consagrada para eso. Y después que tú te metes con Cristo, te embarras de Cristo.
Cristo se te pega. Y cuando tú estás totalmente consagrado al azúcar, el azúcar se te pega. Y como que sabía que iba a predicar de esto, ¿qué le dije a mi suegra? Que ni se te ocurra lavarla. Que ni se te ocurra lavarla. Porque cuando a mí Cristo se me pega, Cristo no tiene que estar purificándome ya en áreas que ya yo he crecido y que ya me parezco a Cristo. Y entonces entiendo que Dios quiere ver así no solamente a los pastores. Dios quiere ver así a cada cristiano. Hay muchas cosas en el mundo. Hay muchas cosas en el mundo que no son malas, pero Dios no quiere que te metas en ellas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Los vicios te quitan el azúcar. Hay muchas cosas las cuales cuando te metes en ellas dices no son malas, pero no te pareces a Cristo. ¿Cómo yo puedo entender que el levita que Dios lleva dentro, los jóvenes de nuestra iglesia, cómo yo puedo entender? Hay muchas cosas que no son malas out there, pero Dios te dice, quiero que estés consagrado solamente para mí, porque después que lleves un tiempo consagradito, se te pega el azúcar. Se te pega Cristo, se te pega el Espíritu, y la gente va a salir allá afuera y te va a mirar, y va a decir, no, con ese no, porque ese es del azúcar, porque ese es de Cristo. Y entonces yo tengo que darme cuenta de que Dios me quiere, no afuera, que Dios no me quiere metiéndome, limpiándome y volviéndome a meter, que Dios me quiere totalmente consagrado a su presencia. ¿A cuál de las dos cucharas te pareces? ¿A cuál de las dos cucharas te pareces? ¿A cuál de las dos te pareces? Aquella que viene y salgo y sigo andando en cosas que a Dios no le agradan y por eso cada vez que viene me tienen que lavar. O aquella que ya hay cosas donde no me tienen que lavar. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo se me ha pegado. Porque ya Cristo me ha transformado. Ese vicio, el nombre de Jesús ya lo quitó. Esos problemas matrimoniales, el nombre de Jesús ya los corrigió. Y yo en mi vida, move on, me muevo hacia adelante. No estoy todos los días arrepintiéndome del mismo pecado. Y quieres que te diga, la consagración a Dios es la única manera en que te va a hacer no todos los días tener que arrepentirte de los mismos pecados, porque se te pega a Cristo. ¿A cuál de las dos cucharitas te pareces? No muevas la cabeza ni para el norte, para el sur, ni para el este, ni para el oeste. Porque esa respuesta la sabe Dios mejor que tú. La sabe Dios mejor que yo.